Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo
tuya es la gloria. Día y noche incienso subirá. 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 Día y noche, Señor, seguiremos clamando por ti, Señor. Día y noche, Señor, clamaremos a ti, Señor. Día y noche incienso subirá. Día y noche incienso subirá. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Noches, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a Conectados en Línea. Hoy ya llegamos a viernes donde ya hace aproximadamente 6 horas que nuestro Señor Jesucristo ya padeció por nuestros pecados y murió en esa cruz. Y hoy queremos hablar no solamente de la muerte de Jesús, queremos hablar de la Semana Santa. Semana Santa, una semana que sin lugar a dudas fue muy dura para el Señor Jesucristo. Muy dura porque Él tuvo que soportar muchísimas cosas. Cosas que realmente yo creo que ninguna persona podrá soportar en este mundo lo mismo que soportó Jesucristo por todos y cada uno de nosotros. ¿Saben? Yo quiero referirme en esta tarde a un texto que está en Marcos, capítulo 11, un texto que para mí es muy especial. ¿Saben por qué es muy especial? Porque yo quiero no solamente hablar de lo que pasó en la semana, sino que quiero hablar cómo comenzó esta semana, qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo para dar comienzo a esta semana tan trágica para la vida de nuestro Señor y Salvador Jesús. ¿Saben? Marcos capítulo 11, quiero invitarles, si tienen su Biblia cerca, corroboren que lo que estamos diciendo es bíblico. Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 15, vamos a estar leyendo, no vamos a tomar tiempo, porque acá tenemos bien claro lo que hizo Jesús al principio de esta semana. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos. Betfagé estaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén y el monte de los Olivos estaba como a 1 kilómetro. Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis a un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo.
Y si alguien nos dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando en Jerusalén, el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Ahora vamos a ver lo que dice Juan en Juan 2:15, referido a este mismo texto que está en Marcos 11:15. Y dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. La gran diferencia que hay en lo que dice Marcos a lo que dice Juan es que da una clara evidencia de que Jesús entró al templo con un látigo. Entró al templo con un látigo. ¿Saben? La lectura bíblica que terminamos de compartir nos cuenta la historia de cómo fue la semana que precedió al gran final de esa semana cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos. La celebración de la Pascua tiene su origen en Egipto, debido a que el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto por 400 años. Dios escuchó la oración de su pueblo y envió a un libertador llamado Moisés. Y Moisés tuvo la tarea de presentarse junto a su hermano Aarón a Faraón y decirle que el Dios de Israel les había ordenado salir de Egipto para ir a adorarlo. Y el rey de Egipto, el Faraón, no les dio permiso. Y el rey de Egipto, el Faraón, endureció su corazón cada vez más. Entonces, Dios envió 9 plagas y no le hizo caso a las 9 plagas, hasta que envió la 10ª, que fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Entonces, Dios a través de Moisés le avisa al pueblo de que para que los descendientes, los primogénitos de los judíos no murieran, los judíos tenían que pintar los dinteles de la puerta de su casa con la sangre del cordero que iban a cenar esa noche. Y todos aquellos que pintaran las puertas, los dinteles de las puertas de su casa, el ángel de la muerte iba a pasar de largo. ¿Saben? Dios había decidido hacer algo terrible, que era darle muerte a los primogénitos, porque el corazón del faraón se había endurecido. Pero Dios le dio una salida al pueblo de Israel y dice, a ustedes no les va a pasar esto si ustedes
pintan las puertas, los dinteles de sus puertas con la sangre del Cordero. Y dice que el ángel de la muerte pasó de largo. ¿Saben? Eso es la Pascua judía. Eso es el Pesaj, o Pesaj, como bien se dice en hebreo. Dios pasó por alto, Dios pasa por alto. Pero antes de todo, dice, el domingo anterior a la Pascua, el Señor Jesucristo hace su entrada triunfal a Jerusalén. Y dice que los discípulos pusieron sus mantos arriba del burrito para que Jesús pudiera estar más cómodo. Y que mientras él iba avanzando junto al burrito y a la gente que lo seguía, iban cantando Hosana a Dios, gloria a Dios en las alturas. Bienvenido el reino de nuestro padre David. Esa semana que precede a la Pascua, semana en la que nos muestra la pasión, todo lo que Jesús tuvo que sufrir por tus pecados y por mis pecados y por los pecados de toda la humanidad. Nos muestra que si Él no hubiese sufrido, no hubiese padecido todo lo que padeció, y si no hubiese muerto y resucitado, hoy no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. En esa semana previa, que es el calendario cristiano, comienza el domingo de Pascua. Perdón, el domingo de Ramos. Domingo de Ramos, donde Jesús hace esa entrada triunfal. Y ese domingo ingresa a Jerusalén y empieza a mirar cómo estaba Jerusalén. Dicen que él fue, miró, entró en el templo, miró y miró a su alrededor. Y a mí no me cabe la menor duda de lo que Jesús sintió en ese momento. En ese momento Jesús sintió que todo estaba realmente mal en Jerusalén. De hecho, Jesús lloró por Jerusalén en un momento. Jesús le dijo a sus discípulos que Jerusalén estaba realmente mal y que la iban a pasar peor. Pero miren lo que hace Jesús en el capítulo 11 de Marcos, versículo número 12, por favor. Miren, esto es lo primero que Jesús hace. Dice que Él fue a Jerusalén, se fue y después volvió. Se fue a Betania y volvió a entrar en Jerusalén, la última vez. Después ya no salió más de Jerusalén. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, dice que tuvo hambre. Versículo número 13, y viendo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. ¿Saben por qué? ¿Por qué Jesús maldice a la higuera? Porque en el contexto de juicio contra el pueblo judío, por su rechazo al Evangelio, por la dureza del corazón de los judíos, Jesús hace una comparación de la higuera con el pueblo de Israel, con su pueblo. Jesús los compara. Ustedes son como esa higuera que ya tendría que haber frutos en sus vidas. Ustedes tendrían que haber producido vida en otras personas. Ustedes tendrían que haber llevado a otras personas a conocer a ese gran Dios que los liberó de Egipto, que les mostró cuán grande amor y con qué grande poder los sacó de su tierra de esclavitud, o de la tierra de esclavitud. Dice que algunos comentaristas dicen que Dios estaba diciendo que su pueblo sería juzgado porque aparentaban servir a Dios, pero que habían quedado estériles. Y de hecho, lo primero que hace Jesús al entrar en escena en Jerusalén es poner las cosas en orden.
Lo primero que hace Jesús es poner las cosas en orden, los puntos sobre las íes, y decirles a los judíos, a los israelitas, que ellos se habían quedado estériles y que ellos hasta acá habían llegado. ¿Saben? Jesús, al ver la higuera sin frutos, dice, hasta acá se llegó. Esto tiene que cambiar. Y de hecho, esto va a cambiar. Y lo que hace cambiar la historia de Dios con respecto a su pueblo es la historia de la cruz. Esa cruz que representa el mayor de los sacrificios en favor de toda la humanidad. Pero Jesús les dice a los que estaban alrededor de ellos, ¿saben? Así como yo dije que la higuera es un símbolo que representa a Israel, también digo que la esterilidad de la higuera es lo que es Israel. No produjeron nada bueno, no han producido cosas buenas en la vida de otras personas. Y Jesús dice, decididamente, esto hay que cambiarlo. Esto tiene que cambiar. Hasta acá se llegó, dijo Jesús. Cuando nosotros conocemos esta historia y cuando nos tenemos que enfrentar en algún momento cara a cara con Jesús, nosotros también tenemos que reconocer que hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos con nuestra vida licenciosa, hasta acá llegamos con nuestros pecados, hasta acá llegamos con nuestras maldades, hasta acá llegamos con las cosas malas que antes hacíamos, hasta acá llegamos con el mal estilo de vida que antes vivíamos. ¿Y saben qué? Jesús vino a poner orden antes de morir en la cruz. Y especialmente a su pueblo, a los religiosos, a los que decían conocer a Dios. ¿Saben? Yo creo que hoy es tiempo de decirle al pecado que hay en nuestras vidas, hasta acá llegaste. Jesús nos está diciendo que le digamos a ese pecado, a esa maldad que hay en nuestras vidas, hasta acá se llegó. Si no quitamos ese pecado y esa maldad, vamos a ser personas estériles en el área espiritual. Y hoy lo que más necesita el mundo, como venimos hablando durante todas estas predicaciones, es a Jesucristo. Y a Jesucristo los representamos cada uno de nosotros, sus hijos y sus hijas. Hasta acá se llegó. Saben, esto tiene que cambiar. Pero no solamente que Jesús dio un informe con respecto a lo que pensaba del pueblo. Dios dijo, esto tiene que cambiar. Jesús hizo y dijo lo mismo que dijo su papá. Pero después, el segundo acto, lo segundo que hace Jesús es mucho más drástico que hablar. Primero habló, pero fíjense lo que Jesús hace en el capítulo 11, versículo número 15, por favor. Miren, lo dice bien clarito. Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas. Ahora vamos a Juan 2, versículo 15, que es la gran diferencia. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. No solamente que Jesús dijo, hasta acá se llegó, esto no va más, esto tiene que cambiar, sino que Jesucristo hizo lo que muy pocos se atreven a hacer en este tiempo: hacer lo que hay que hacer. Poner orden, no solamente diciendo las cosas que hay que poner en orden, sino estar dispuesto a poner orden a través de tu vida, a través de las decisiones espirituales que tenés que tomar. Jesús puso en orden, no solamente hablando, sino haciendo.
¿Saben qué? La fe es acción. Y si nosotros tenemos fe en Cristo y creemos que Jesús murió y resucitó y que somos galardonados con la salvación, también tenemos que creer que Jesucristo quiere que cada uno de nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Jesús, con látigo en mano, no entró como un cordero. A ver qué voy a hacer, a ver qué está haciendo aquel. No, entró decididamente a sacar lo que tenía que sacar de ese templo. Él sacó a todos los que hacían malos negocios o hacían negocios con Dios, de las cosas de Dios, perjudicando a los demás. Bueno, en estos tiempos, muchos se acercan a Dios para hacer negocios con Dios o hacer de Dios un negocio. Y ya lo sabemos, pero Jesús no quiere esto. Jesús murió y padeció por nuestros pecados, pero antes de ir a la cruz, Él puso las cosas en orden. Nos dijo lo que estaba mal, nos dijo lo que estábamos haciendo mal y nos dijo a través de sus acciones lo que había que hacer: sacar la corrupción del templo, sacar la corrupción de lo religioso que hay en nuestras vidas. Jesús hizo una limpieza de la corrupción religiosa que había en el templo. Todos hacían sus negocios. ¿Saben? Los levitas vendían sal, harina, incienso y aceite. Todas esas cosas que eran necesarias para los sacrificios, para los servicios del templo. Y después que estaban los levitas ahí al principio, dice que después de los levitas venía una gran pajarería. Una jaula bien grande, que estaba llena de palomas o de palominos, como lo quieran llamar, de tórtolas, los cuales las personas iban y compraban para hacer su sacrificio. Y esas tórtolas, esas palomas las compraban aquellos que no tenían un recurso muy fuerte para comprar un cordero, para comprar un buey. Pero un poco más adelante de esa gran pajarería, y ahora se van a enterar por qué es gran pajarería, había un enorme corral donde se vendían ¿qué? Ovejas, becerros y bueyes. Ahora, ¿eso nos muestra que era un gran establo? Sí. ¿Saben por qué? Porque ahí se hacían muchísimos sacrificios en esa fecha. El templo de Jerusalén era una gran explanada, ¿sí? Una gran explanada que en el centro tenía un templo pequeño. Y alrededor de ese templo pequeño estaba el atrio de los judíos, donde solamente los judíos podían entrar. Pero alrededor del atrio de los judíos estaba el atrio de los gentiles. Y el atrio de los gentiles, ¿saben cuánto medía? 5 manzanas. 5 manzanas. Miren lo grande que era el atrio para que entraran los gentiles. Yo pienso que era tan grande como tan grande el negocio que hacían los judíos con los gentiles. Por eso ese lugar era más grande. 5 manzanas donde estaban los levitas que vendían sus productos, estaban esa gran pajarería, o esa gran jaula, y estaba después un establo tan grande, que cabían muchísimos animales. ¿Saben? El atrio de los judíos estaba pegado al templo. Y después venía el atrio de los gentiles. Ahora bien, ¿saben lo que significa un establo muy grande? La cantidad de animales que entran y que salen y el olor que habría en ese lugar. ¿Saben? Según Flavio Josefo, dice que en esa fecha se hacían más de 250.000 sacrificios. Miren si entraba gente,
Miren la cantidad de animales que tenía que haber en ese momento, en ese gran corral y en esa gran pajarería, para que se hagan más de 250.000 sacrificios. ¿Ustedes imaginan el mal olor? La pudredumbre que había en ese lugar. ¿Saben? Esa cantidad tan enorme de animales hacía que ese lugar no oliera bien. Y muchas veces esa cantidad tan enorme de animales puede ser esa cantidad tan enorme de pecados que hay en nuestras vidas que hacen oler mal nuestras vidas. ¿Saben? Yo creo con todo mi corazón que hay que dejar de hacer negocios con Dios. Los sacerdotes, los levitas, hacían grandes negocios con las cosas de Dios. Pero después de ese gran corral, inmediatamente miren, ¿saben quién venía? Los banqueros. Los banqueros, ni bien te veían, te cobraban el peaje, el ingreso al lugar para hacer los sacrificios. ¿Saben? Ese ingreso, ese peaje, costaba medio ciclo. Y medio ciclo representa 2 días de trabajo. Yo no sé cuál será el salario que vos ganas por día. ¿Pero te imaginás tener que pagar 2 días de tu trabajo para entrar al lugar para que otros se enriquezcan por algo que vos haces con todo tu corazón para Dios? Bueno, sigue sucediendo en estas épocas también. Hay personas que se siguen enriqueciendo hablando de Dios, predicando a Dios. Pero cuando uno llegaba al santuario, no solamente tenía que pagar peaje, sino que después tenía que cambiar las monedas que traía del mundo alrededor, del mundo existente, por monedas del templo. Porque en el templo funcionaba solamente las monedas del templo. Y si vos ibas con 100 pesos, perdías el 12%. O sea, que te daban 88 pesos. Pero si vos querías comprar algo adentro del templo y necesitabas cambio adentro del atrio, necesitabas cambio, por darte cambio perdías otro 12%. Miren los negocios que hacían los judíos en una gran fiesta que conmemoraba lo que Dios había hecho por ellos allá en Egipto. Un negocio. Y Jesús estaba asqueado de ese negocio. Se asqueó de la maldad, de la pudredumbre que había en su pueblo. Puso en orden diciendo lo que estaba mal y después puso en orden haciendo lo que tenía que hacer en el lugar que lo tenía que hacer. Ahora bien, esos grandes negocios que tenían los sacerdotes y los levitas era para que ellos sean cada vez más ricos y para que el pueblo cada vez esté más empobrecido. Cuando Jesús entró al atrio de los gentiles con un látigo y sacó a los mercaderes del templo, como dice bien clarito Juan, los echó a todos. Eso quiere decir que no dejó a nadie en el atrio. Hasta los animales sacó. No quedó nada. ¿Por qué sacó Jesús todo eso? ¿Por qué hizo lo que hizo? Porque Él sacó la corrupción. Él venía a sacar la corrupción que se movía alrededor del templo de Jerusalén. Siempre hay negocios que se mueven alrededor de la religión. Y no todos los negocios son buenos. La historia dice que las personas, cuando llegaban a ese lugar, se encontraban que ese lugar era una cueva de ladrones. Y realmente una cueva de ladrones. La gente iba para vivir un gran momento espiritual. Un gran momento espiritual. ¿Y saben lo que hizo Jesús? Jesús se encargó
que en ese lugar, se puedan vivir grandes momentos espirituales. Cuando Él sacó la corrupción, cuando Él echó todo, limpió todo el atrio, limpió el lugar. ¿Para qué? Para que los que pudieran participar de esa semana, de ese sacrificio que Él iba a hacer en la cruz, lo puedan hacer espiritualmente. Y no guiados por los hombres, por sus negocios espurios y oscuros. Jesús preparó todo lo que sucedía alrededor del templo para que la gente que iba a participar del sacrificio que Él iba a hacer por toda la humanidad, lo hagan de manera espiritual. Es cierto, también es cierto, que los judíos y los religiosos siguieron haciendo cosas malas para que Jesús llegara a la cruz y muriera. Pero ya Jesús sentó un precedente y les dijo a todos, por eso hoy lo podemos decir con toda libertad, les dijo a todos, miren, esto está mal y yo lo voy a cambiar. Van a ver lo que yo voy a hacer. Y lo hizo. Porque Él es el sacrificio, el Cordero perfecto que Dios necesitaba para aplacar la ira contra el pecado. Jesús fue ese Cordero, esa sangre que derramó para que nosotros hoy, gentiles, pudiéramos disfrutar de tener momentos espirituales con Dios, encuentros espirituales con Dios, momentos reales donde no lo vemos a Dios, pero Dios sí cambia nuestras vidas. Porque Jesús, al morir en la cruz, a eso de la hora novena, a las 3 de la tarde, dice que el velo se rasgó. Lo que nos separaba de Dios ya no estaba más. Lo hizo. Limpió toda la inmundicia para que vos y yo pudiéramos acercarnos a Jesús, para que pudiéramos acercarnos al Padre y que no necesitamos más ningún otro sacrificio. No tenemos que hacer más sacrificios de matar ningún tipo de animal para poder acercarnos al Papá y pedirle perdón por nuestros pecados. Eso es maravilloso. Puso en orden lo que tenía que poner en orden e hizo lo que tenía que hacer como solamente Él lo podía hacer. Eso es glorioso. Y muchos pudieron vivir una experiencia espiritual en ese tiempo en el que Jesús padeció por todos nosotros. ¿Saben qué? Jesús vino al mundo para que las personas pudieran tener un gran momento espiritual con Dios, un encuentro que cambie sus vidas para siempre. Y yo quiero decirte que hoy es ese momento también. Es el momento que Jesús preparó hace más de 2020 años para que hoy vos te puedas encontrar a los pies de esa cruz con Jesucristo. Esta Semana Santa nos tendría que servir para reflexionar y pensar que el Nuevo Testamento se dice que nosotros somos ese templo. Antes, el templo representaba la presencia de Dios. Ahora, este templo es lo que representa la presencia de Dios en este mundo. Nosotros somos este templo, el templo del Espíritu Santo. Y cuántas cosas hay muchas veces en el templo de nuestra vida, como los mercadores del templo de Jerusalén, ¿no? Cosas podridas, inmundas. Es la parte de corrupción que hay adentro nuestro. Y nosotros, como el templo donde Dios quiere habitar, tenemos que reconocer que Jesús nos está diciendo: hasta acá llegaste. Yo quiero hacer algo grande con tu vida, en tu vida y a través de tu vida. Yo creo que esta semana tendríamos que pensar en esto. ¿Cuánta corrupción hay en nuestras vidas y en nuestros corazones? Qué bueno sería que cerremos nuestros ojos ahora en este mismo momento y podamos reconocer que Jesús
antes de padecer, se había puesto las cosas en orden. Y hoy Jesús quiere volver a poner las cosas en orden en tu vida. Y si alguna vez lo recibiste como Salvador y Señor, Él quiere que vuelvas a Él con todo tu corazón. Que quites toda la podredumbre que hay en tu vida. Todo pecado, toda maldad, todo egoísmo, toda blasfemia. Todo lo que deshonre el buen nombre de ese Señor Jesucristo que dio la vida por vos. Este tiempo de Semana Santa, viernes, es para pensar, Jesús ya murió. Nuestra Pascua, dice, ya fue sacrificada. Esa Pascua es Cristo. Y es para que pienses, es para que pensemos que Jesús vino a hacer algo a este mundo para darnos la oportunidad de poder acceder al Padre y tener una relación íntima y profunda con Él. Pero mientras que haya pecado en nuestras vidas, mientras que haya maldad, egoísmo, soberbia, orgullo, pasiones desordenadas, querer agradar al mundo antes que a Dios, querer buscar los beneficios del mundo antes que buscar los beneficios de Dios, las bendiciones de Dios. Hermano, hermana, querido amigo, amiga, hoy es tiempo que Jesús te está diciendo, esto tiene que desaparecer. Esto lo tenés que sacar de tu vida. Porque yo morí justamente para esto. Para darte la oportunidad que todo lo malo salga de tu vida. Yo ya abrí la puerta. Ahora sos vos el que tiene que entrar y decirle a Jesús, a Dios, Señor, yo no quiero vivir más así. Entiendo de que en mi vida hay muchas cosas que están mal. Entiendo el mensaje que Jesús vino a traer a este mundo. Y hoy quiero estar limpio delante de ese Jesús, delante de ese Dios que mandó a su Hijo para que limpie mi vida a través de una oración, a través de comunicarme contigo, Señor. Señor, decirle con todo tu corazón, Señor, hasta acá llegué. Sé que hasta acá me trajiste. Y sé que si yo te doy permiso, vos me vas a ayudar a sacar todo lo malo que hay en el templo donde tiene que habitar tu Espíritu Santo. Pablo le escribe a los corintios. ¿Por qué le escribe? Por la corrupción que había y por cuán fácilmente los corintios se dejaban seducir por esa corrupción. Él les dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura. La levadura representa todo lo que eleva, todo lo que saca las cosas de la normalidad, el pecado. La levadura es el pecado que te hace ver de otra manera delante de los ojos de Dios. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Jesús ya se sacrificó por vos y por mí. Él ya padeció, Él ya murió, ahora está descansando. Porque el domingo de Pascua, celebramos que Jesucristo resucitó. Jesús nos está diciendo, límpiense de la vieja vida, limpiate de la vieja vida, limpiate de las malas costumbres, los malos deseos que hay en tu corazón, los malos pensamientos que hay en tu mente. Pensá cosas buenas y van a sucederte cosas buenas en este mundo, porque Jesús así te lo promete. Sacá toda la podredumbre que muchas veces está presente en tu vida. En esta Semana Santa, ¿por qué no pensamos? ¿Por qué no pensamos en la suciedad que hay en nuestro corazón? Para que el Señor limpie nuestro corazón. Así como limpió el templo, Él quiere limpiar tu corazón. Pero lo hace de una manera completamente distinta. Lo hace con amor. Lo hace con amor porque te ama con todo su corazón. Solamente tenés que abrirle tu corazón a Dios.
Tenés que volver a Dios si sos un cristiano apartado, una cristiana apartada. Es tiempo de reconciliarte con Dios. Y si sos alguien que todavía no conoce a Dios, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que aceptes a Jesucristo como el Salvador y el Señor de tu vida. Permitir entrar en tu vida, permitir entrar en tu corazón para que Él haga una nueva criatura, una nueva persona con vos. Y de hecho Jesús lo hace. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Él va a dejar en el pasado tu vida vieja y va a ser una vida completamente nueva. Él te quiere liberar de la esclavitud del pecado, de la maldad del pecado, de la muerte del pecado. Dale la oportunidad a Jesús, reconociéndolo como el único Salvador, reconociendo en tu vida que sos pecador, que sos pecadora. Decirle: Señor, yo te pido perdón por mis pecados y me arrepiento de todas mis maldades. Reconozco que Jesucristo pagó por mis pecados. Reconozco que la sangre de Jesús me limpia de todo pecado y de toda maldad en este momento. Y decirle: Señor, envía a tu Espíritu Santo a morar en este templo, para que yo sea una nueva masa, para que yo sea una nueva persona en Cristo, donde se vea que las cosas viejas ya pasaron y que hoy empezás a hacer algo nuevo y grandioso a través de esa sangre y de ese sacrificio en mi vida. Señor, te acepto como el Salvador y el Señor de mi vida. Ayúdame a hacer tu voluntad. Si vos repetís esa palabra, Jesús, automáticamente, y el Dios Padre va a enviar al Espíritu Santo a que more en tu corazón. Y si estabas retrocedido y estabas mal, va a ayudarte a restaurar esa relación íntima y profunda, porque Jesús ya limpió el templo. Ya limpió el templo. ¿Saben? Dios, a través de Cristo, sigue bendiciendo la vida de aquellos que se acercan con confianza a Él, con seguridad a Él. Semana Santa, una semana que ya pasó. Una semana donde pudimos entender que lo primero que hizo Jesús fue poner las cosas en orden, decir lo que tenía que decir y hacer lo que tenía que hacer. Ahora es tiempo que nosotros le permitamos al Espíritu Santo que limpie todo nuestro corazón. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo y gracias por permitirnos comprender lo que significó la Semana Santa. Esa semana donde Jesús expresó los sentimientos más profundos de amor hacia vos, pero también de amor hacia nosotros. Y ahora, Señor, así como Jesús dijo lo que iba a hacer y lo hizo, ahora, Señor, nos ponemos en tus manos para que vos hagas lo que quieras hacer en nuestras vidas, porque te necesitamos, Señor. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque la semana ya pasó. Ahora esperamos lo mejor, que es la resurrección. Y los cristianos esperamos la vuelta de Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, que tu bendición sea añadida a esta palabra y que tu Espíritu Santo hoy esté convenciendo a todos los que le escuchen que tienen que poner orden sus vidas delante del gran Rey. Gracias, Dios. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios mediante, nos encontramos el domingo de Pascua a las 10 de la mañana. Bendiciones y hasta nueva conexión en línea. Esta nueva forma de poder estar congregándonos. Dios les bendiga. Hasta el domingo a las 10 de la mañana.